Hola, ¿qué tal amigos de Scum for the Future? Estamos aquí presentando este nuevo podcast después de haber presentado esta excelente película en 6 capítulos llamada Las Muertas de Luis Estrada, o lo que es lo mismo, su primer serie. También vamos a hablar un poquito en esta ocasión, y es un poquito prematuro la exposición de este podcast, pero creo que muy necesario, porque el día de ayer presencié una de las nuevas buenas películas del año, y me refiero a la nueva propuesta del excelentísimo Paul Thomas Anderson, este cineasta que tiene una larga trayectoria filmográfica, y dentro de sus películas más reconocidas sabemos que está Licorice Pizza. De las más galardonadas tenemos Petróleo Sangriento, y también tenemos una excelente comedia genial que es Embriagado de Amor, la súper importante en su filmografía Magnolia, y por supuesto Boogie Nights, entre muchas otras piezas fílmicas. En esta ocasión vamos a hablar de su nueva propuesta fílmica, que es precisamente la película que se llama Una batalla tras otra, que el cartel tal vez no es en esta ocasión el más espectacular, y sin embargo es una película que precisamente por la historia que tiene Paul Thomas Anderson ni siquiera buscas el tráiler para saber de qué va la película. Una película de larga duración, casi 3 horas, poquito menos de las 3 horas, donde el casting es un casting de lujo, encabezado por Leonardo DiCaprio, por Sean Penn, por Benicio del Toro, Regina Hall, Tenaya Taylor y Chase Infinity. Estos personajes que mencioné son cruciales en la presentación de esta película, donde se deja ver precisamente las notas importantes que siempre propone Paul Thomas Anderson en sus películas. Un cine que de alguna manera sigue la fórmula fílmica del cine hollywoodense, y que aún con todo eso nos permite observar un cine cargado de drama, cargado de vivencias que se parecen mucho a la realidad, mucho a la vida diaria, mucho al mundo en el que nos encontramos. Así que entonces vamos a hablar un poquito de Una batalla tras otra, que me parece una película necesaria, importante, y que además va a pegar con uno de los momentos muy importantes aquí en México sobre el tema de migración. Pero obviamente no solo es México como una víctima de la migración hacia los Estados Unidos, sino también México como opresor de aquellos que vienen de Sudamérica, Centroamérica, y que van hacia Estados Unidos o que pretenden quedarse en México, y que muchas veces también son discriminados y lastimados por una autoridad mexicana poco sensible de la realidad del mundo y de las necesidades de inmigrar, porque la mayoría de estas personas que tienen el paso de la migración no es una cuestión meramente de gusto, sino una necesidad por tener lo básico, fundamental para poder vivir dignamente. Así que Una batalla tras otra juega entre una idea cómica y una idea dramática. Y yo le mencionaba a los amigos con los que compartí esta película que pues más que nada eso es la vida, ¿no? Depende desde dónde lo veas. Y una frase que me llegó a la mente inmediatamente después de ver la película es que esa película, al meterte en ella, si la puedes ver en IMAX mucho mejor, y por eso hago este video para que lo veas pronto, si la puedes ver en IMAX te vas a dar cuenta de una situación súper interesante, que es una película completamente inmersiva, pero que además, cuando tú estás dentro de la película, estás dándote cuenta que te has metido en un gran lío. En otras palabras, es una película completamente cercana a la realidad, que por momentos tiene situaciones complejas, situaciones difíciles, que están rodeadas completamente de situaciones banales que no te permiten seguir avanzando. Y ese es el caso de Bob, personificado por Leonardo DiCaprio, que es un exrevolucionario que después de no estar completamente convencido de ese paso por la revolución,
por apoyar a los que más necesitan en manos de un voraz capitalismo neoliberal. Pasan años después de que su pareja tuviera que salir escapando de una situación difícil, embarazada, y él se vuelve una persona de alguna manera enojada con la vida, pero completamente entregado a un mundo de drogadicción y de alcoholismo para tratar de calmar sus ansias, calmar sus frustraciones de no tener o obtener lo que quiso en la vida. Y en ese camino también él vive desde que tiene el nacimiento su pequeña niña, ¿sí? Que es Willa, que es la hija de precisamente su coprotagonista, que es la pareja que lo acompaña en esta excelente película y que está completamente fuera de borde. Perfidia Beverly Hills, representada por Tenaya Taylor, es la pareja precisamente de Leonardo DiCaprio en esta película, y que van a tener una hija que en la juventud, en la adolescencia, después de muchos años de todos estos sucesos, es interpretada por Chase Infinity, que es Willa. Estos personajes, después de una primera parte de toda la demostración de una vida, de una revolución frenética por tratar de combatir el neoliberalismo, después hace un paso completamente al futuro, cuando la niña del nacimiento pasa a ser una adolescente, obviamente una adolescente rebelde, una adolescente que ha sido construida culturalmente como su papá lo consideró, y sin embargo una niña que es sana, que está clara en sus deseos y que obviamente se revela al papá. Entonces, en esta línea nunca se esperan que el personaje presentado por Sean Penn, que es el coronel Stephen J. Lockjaw, aparezca otra vez. Y aquí es donde se da una serie de situaciones que parecen un tanto cómicas, un tanto irónicas, incluso jocosas, pero si uno observa realmente cómo sucede la vida en realidad, la vida está completamente ligada a este tipo de situaciones jocosas, dramáticas, tristes, violentas, y todo eso se mete en una licuadora y se convierte en lo que conocemos como vidas y que son parte del anecdotario de nosotros. En esta película de larga duración pasamos por un momento frenético de acción y luego se va todo de alguna manera tranquilizando, se vuelve un tanto incómodo. Y además es fenomenal notar el silencio en la sala, porque es claro que el peor pecado de las personas que se tratan de defender en esta película son personas que son morenas, son personas que no son blancas, que no son anglosajonas, y eso de alguna manera genera una incomodidad en la misma sala, a tal grado que hay gente que se sale de la sala por lo mismo, y también porque el tono de la película, después de un frenetismo tremendo, se va a un bajón fuertísimo donde la situación se vuelve una situación completamente legal, completamente de persecución política, y entonces es ahí cuando de repente ya no hay escapatoria, donde hay que decidir qué hacer, porque para este momento el personaje de Tenaya, que es precisamente la mamá de Willa, Perfidia Beverly Hills, está embarazada. Y al estar embarazada, entonces ella tiene que tomar una decisión. Y hasta este momento ella se convierte en algo que ella juró combatir. Así que la película va en estos tonos, tanto cómicos, tanto violentos, tanto jocosos, muy tristes de repente y también muy calmos de repente. En esa línea, después, en la tercera parte de la película, es el momento en que entra en acción el regreso del coronel en persecución de la familia de Perfidia Beverly Hills, que es precisamente Bob, Leonardo DiCaprio, y que es también Willa, que es su hija. Aquí es donde comienza una nueva búsqueda de estos personajes para tratar de acabar con ellos,
porque hay una especulación, un gran secreto de este coronel que es magníficamente y electrizante, súper personificado por Sean Penn, un coronel caricatura, un coronel lastimado en batalla, un coronel que tiene un caminar muy curioso, pero más allá de eso, que guarda obscuros secretos para la gente que tiene la idea de lo ario, que es su bandera para promover el racismo y la antimigración. A su vez, el personaje delicioso que hace Benicio del Toro, este personaje que es un sensei, el sensei de karate, precisamente de Huila, es un personaje que se llama Sensei Sergio Saint Carlos, y que es uno de los que ayuda a cuidar a toda la migración que llega al país de las barras y las estrellas. Esta película es importante porque también se muestra en pantalla a el escuadrón que hoy en día conocemos está haciendo redadas en el país vecino del norte y que no contribuye al bienestar social. Esta película, la última entrega que ha hecho Paul Thomas Anderson, es una película necesaria en los anaqueles de aquellos que gustan del buen cine. Así que no te quiero decir más, es un poco apresurado este podcast, sin embargo, yo te invito a que vayas a ver la última película, es decir, la nueva película, no la última, la nueva película de Paul Thomas Anderson en IMAX, y bueno, si no nos lo permite por alguna razón, bueno, también podemos ir a la sala convencional. A final de cuentas, es una película que vale mucho la pena verlo en cine. Y por supuesto, si las películas de historias profundas, de historias complejas, no son lo tuyo, tal vez deberías evitarlo. Pero si lo tuyo es el gran cine, el cine de propuesta, aquí está Paul Thomas Anderson con Una batalla tras otra. Yo soy Siddhartha, espero te haya gustado este podcast y lo comentes y lo compartas. Esto es Scum for the Future. Gracias.